Los medicamentos para bajar de peso pueden ayudar a algunas personas a perder peso, pero no son una solución mágica y deben usarse junto con dieta y ejercicio y bajo supervisión médica. Ya estamos de regreso en su programa Torre Médica en esta segunda sección de entrevista con alguien de casa, la licenciada Montserrat Quiroz, que nos ha compartido mucho la experiencia y juntos empezamos un proyecto de crear una clínica metabólica en donde empezamos a introducir el uso de balón intragástrico, pero también va de la mano y fue de la mano con herramientas ligadas a fármacos de los que hablamos en la primera sección con el doctor Ricardo Monse, y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. Un gusto estar Bienvenida. aquí. Entiendo que la relación del uso de estos medicamentos, los GLP-1, tienen una influencia muy seria sobre aspectos del apetito. ¿De qué manera estos medicamentos se han involucrado en que el paciente que tiene una condición alimenticia en donde su ansiedad por comer está desregulada? Bueno, pues estos medicamentos GLP-1 tienen una acción directa en el sistema nervioso central de disminución de apetito, lo que hace que el paciente al final del día tenga un consumo de energía o de calorías disminuido y por lo tanto progresivamente vaya a perder peso. Y por ejemplo, si un paciente decide iniciar una terapia con GLP-1 para pérdida de peso, ¿qué alimentos son los más recomendables para llevar a cabo en este tipo de dietas? Bueno, se inicia con una dieta principalmente alimentos blandos, ricos en proteína, y se quita el consumo de grasas o alimentos irritantes porque también pueden generar náuseas. Entonces, por eso se recomienda este tipo de alimentación. Creo que me estoy topando mucho con el escenario clínico en consulta de indicaciones de internistas, endocrinólogos, médicos generales, una serie de áreas de la salud que a veces le prescriben al paciente y no los veo mal indicados en sus recetas, pero sí los veo que no han sido derivados a un especialista en nutrición. Y creo que esa parte no puede ir suelta. Si el paciente no está orientado en lo nutricional, ir a un consultorio, porque llegan ahí, en su receta viene dónde comprarlo, en qué presentaciones, pero les he preguntado, ¿y cuál es su plan de tratamiento y cuál es su suplementación? Y el esquema de actividad deportiva, ¿en qué momento va a empezar a hacer una actividad aeróbica? No me lo dieron. Creo que el rol del nutriólogo en este tipo de medicamentos y en este esquema va muy de la mano y creo que ustedes se han ido empapando, y hablo en ustedes porque tanto Milena como tú en el equipo que han hecho en Mimo, que es la parte clínica del centro de riñón, entiendo que han buscado mucho y se han empapado mucho en este tema. ¿Qué parte importante deben de jugar en ese rol educativo el nutriólogo? Justo es muy importante, como dice, hacer mancuerna porque si bien el nutriólogo no va a prescribir estos medicamentos, de eso se va a encargar el médico, pero los nutriólogos sí nos vamos a encargar sobre todo de dosificar la alimentación, de estar haciendo ajustes. Muchas veces el cuerpo se puede acostumbrar después de cierto tiempo de estarlos consumiendo, entonces hay que ver primero, antes de bajar más los alimentos o las calorías, ver la adherencia al plan, dónde puede estar el error que está teniendo el paciente, justo como usted lo dice, la actividad física. Entonces, para eso es el papel del nutriólogo, diseñarle un traje a la medida al paciente que al final del día se creen hábitos, porque muchas veces pensamos que, bueno, ya bajé de peso, ya dejé de tomar el medicamento, ya dejo de la dieta. Entonces, realmente no, es educar al paciente en que son hábitos que van a crear y que se van a quedar el resto de su vida, así ya no esté tomando el medicamento. Sería cambiar su estilo de vida, Ajá, ¿no? justamente cambiar estilo de vida. ¿Cuáles serían los nutrimentos que estarían prohibidos para los pacientes que están tomando este tipo de medicamentos? No hay algún nutriente en específico que esté prohibido, pero justamente hablábamos de un efecto secundario que pueden ser las náuseas. Entonces, principalmente hay que cuidar esto, alimentos muy procesados, muy condimentados o con alto contenido de grasa. Entonces, la suplementación en pacientes como estos se contempla como parte fundamental. Sí, 100%. Sobre todo si el paciente está teniendo una pérdida prolongada o una pérdida excesiva de también masa muscular, o si por las náuseas el paciente está teniendo un consumo exageradamente bajo de alimentos, también hay que ver apta la suplementación. El reflejo de la saciedad es parte de los efectos secundarios de esto y el fenómeno atracón
que es algo que quizás la gente no tiene conocimiento, pero el paciente sigue teniendo de manera central un deseo por los volúmenes que estaba acostumbrado a consumir y que de repente lo hacemos de manera rápida, ingerimos alimento muy rápido, pero ese reflejo de la saciedad lleva al paciente al vómito, ¿sí? Por lo tanto, educar al paciente en porcionar sus alimentos cambia mucho una condición de intolerancia y de fracaso al tratamiento. Sí, justamente en ese papel también entramos nosotros. Indicarle al paciente cuántas comidas va a hacer el día, el volumen que puede incluir en cada tiempo de comida, qué tipos de alimentos va a hacer y en caso de que presente más hambre, además de su plan de alimentación, qué alimentos puede consumir. Priorizar la proteína porque también nos va a ayudar mucho a la cuestión del apetito. Y en el caso de la suplementación, ¿qué tipo de suplementos se les pueden indicar a estos pacientes? Va a depender de cuál sea la necesidad en específico del paciente, pero si está teniendo un consumo muy bajito de alimentos en general o de proteína, pues va a ser un suplemento alto en proteína. La suplementación proteica. Me he encontrado con un sinfín de artículos que hablan de condiciones de pacientes en periodos de más de 50 semanas en donde perdieron una cantidad de proteína de manera significativa. Nos descuidamos. El paciente no hizo ejercicio, no se suplementó y recuperar masa muscular en pacientes con este tipo de medicamentos se ha visto que cuesta un trabajo diferente. Sí. ¿Por qué? Justo también hay que ver las características del paciente. Igual hablamos de que sí, la dieta debe ser alta en proteína, pero también con el doctor Ricardo hablábamos que muchas veces son medicamentos que también se utilizan en el paciente renal. Entonces ahí también se utiliza al nutriólogo como moderador, ¿ok? Sí tienes que orientar al paciente y decirle qué alimentos puede y no puede consumir, pero no te vas a olvidar de que debe de llevar una dieta baja en proteína para cuidar la función renal. Entonces también puede ser por eso, muchas veces tenemos una excesiva pérdida de masa muscular porque el paciente vive o se crea el mito en su cabeza de que debe de consumir lo menor de alimento posible y no cumple con sus requerimientos diarios. Entonces esto también genera una excesiva pérdida de masa muscular. ¿Y qué pasa cuando algún paciente se estanca o deja de bajar de peso con el uso del medicamento? Ahí justamente tendríamos que hacer modificaciones justo antes de bajar más las calorías, digo, también se puede hacer si es necesario. Tendríamos que, con un recordatorio de 24 horas, ver la adherencia al plan de alimentación. Muchas veces te dicen, bueno, sí, yo estoy haciendo tal cual usted me dijo las cosas, pero ya cuando le preguntas al paciente lo que consumió en un día, de repente sí te das cuenta de que quizás está metiendo un poco más de alimentos, o muchas veces pasa con los frutos secos. Por creerlos es un alimento saludable, pero decimos, bueno, es muy saludable y lo consumimos a grandes cantidades y pueden estar así ese tipo de errores. Entonces, es evaluarlo y sobre todo la adherencia al plan de alimentación y la actividad física también. Hablamos de medicamentos que pueden parecer altamente innovadores, en donde la nutrición es un parteaguas fundamental para tener un éxito idóneo, algo que podemos contemplar. Pero es importante que la gente que nos ve en pantalla sepa a qué grupos de pacientes y en qué condiciones de enfermedad es ideal para poder cambiar su condición metabólica y tomarlo solamente como una herramienta para cambiar el estilo de vida. ¿En qué pacientes está indicado? Sobre todo, como ya lo decía el doctor Ricardo, va a ser un medicamento usado principalmente para bajar de peso, pacientes con sobrepeso o obesidad, pero también pueden ser utilizados en pacientes con resistencia a la insulina, porque también estimula la producción de insulina o diabetes, y pues pacientes con proteinuria o alguna enfermedad renal. ¿Y existe algún tiempo máximo para poder utilizarlo? Hablábamos en el primer bloque de 96 semanas, pero ¿es seguro usarlo todo este tiempo o hay que prolongarlo? Hablamos de 96 semanas, pero en un estudio a largo plazo, en un estudio de investigación. Hablan de periodos de 6 meses como promedio para que el paciente tenga un apego y obviamente en protocolos que se han hecho seguros con otros fármacos porque han ido apareciendo diferentes sales y obviamente con los ajustes correspondientes a las dosis a las que responden los pacientes. Y también va a depender mucho de cuál sea la meta final del paciente. Quizás sí es un periodo de 96 semanas, pero quizá el paciente llega antes a su meta. Entonces habrá que ajustarlo directamente con el médico y con la meta del paciente. Y que también se han hecho artículos y ya están publicaciones en las que se ha combinado pacientes que van a ser
protocolizados para cirugía metabólica, se empieza un esquema de tratamiento con GLP-1. Obviamente se llegan a objetivos que ponen en un menor riesgo quirúrgico para un paciente que va a ser sometido a una cirugía de manga gástrica o bypass, y que obviamente hoy existe una gran variedad de operaciones con alternativas que cambian la absorción a nivel de los carbohidratos, que generan algo que médicamente conocemos como mimetismo de incretinas, que hace una aceleración para el aprovechamiento de nuestra propia insulina, y que los GLP-1 sensibilizan receptores de esta insulina y que hace que el metabolismo de los azúcares en nuestro cuerpo y el metabolismo de los carbohidratos cambie de manera importante. Por lo tanto, son aspectos importantes que debemos de considerar. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con Doctor Médica, ¿te parece? Me parece. Continuamos. Todos los medicamentos para bajar de peso pueden tener efectos secundarios como náuseas, diarrea, estreñimiento o problemas más graves como alteraciones del estado de ánimo o cardiovasculares.